Volver al futuro. ¿Podría pasar de verdad con una máquina del tiempo real? Quedé destrozado. Pensé que si lograba crear una máquina del tiempo podría volver, verlo y advertirle lo que pasaría. Quizás salvarlo. Se volvió una obsesión. Espera. Antes de que sigas viendo cualquier otra cosa, necesito que escuches esto con atención, porque lo que estás a punto de conocer no es una leyenda urbana cualquiera. Es el caso de un hombre que desapareció una noche de 1997, dentro de su propio garaje, sin dejar cuerpo, sin dejar restos, sin dejar absolutamente nada, excepto un papel quemado con 11 palabras escritas a mano. 29 años después, ese mismo hombre tocó la puerta de una casa desconocida, cargando una caja de madera y una historia que ningún científico ha podido explicar. No te voy a mentir, lo que le pasó no tiene que ver con viajar en el tiempo. Es algo mucho más inquietante, porque según él, la máquina no lo llevó a otra época, lo borró, poco a poco, de la memoria de todos los que alguna vez lo conocieron. El niño que hablaba con la electricidad. Todo comienza mucho antes del incendio, mucho antes de la llamada a la radio, mucho antes de que nadie hubiera escuchado jamás el nombre de Daniel Ferro, porque así se llamaba él. Daniel Ferro, un muchacho criado en un pueblo pequeño y polvoriento del medio oeste de Estados Unidos, donde no pasaba gran cosa y donde los inviernos se sentían eternos. Mientras los demás niños de su calle competían en bicicleta o se escondían entre los maizales, Daniel prefería otra cosa: desarmar aparatos. No tenía un taller. Tenía un rincón del garaje familiar, una mesa coja y una caja de herramientas heredada de su abuelo. Ahí desmontaba radios rotos, televisores viejos, ventiladores que ya nadie quería. No lo hacía para arreglarlos. Lo hacía para entender qué los hacía funcionar, qué invisible corriente de energía recorría esos cables y encendía una bombilla o hacía girar un motor. Sus vecinos lo apodaban el del garaje eléctrico. Algunos se reían de él, otros, en voz baja, admitían que el chico tenía una habilidad rara, casi inquietante, para entender cosas que a los adultos les costaba una vida aprender en un manual. Con los años, esa curiosidad se transformó en obsesión. Ya no le bastaba con encender bombillas o hacer sonar timbres. Quería ir más allá. Quería tocar, literalmente, la energía que corría por debajo del mundo visible. Y en algún momento de comienzos de los años 90, encerrado solo en aquel garaje que olía siempre a metal caliente, Daniel construyó algo que cambiaría su vida para siempre. Un arco eléctrico ascendente, formado por 2 varillas metálicas dispuestas en forma de V, alimentado por un transformador rescatado de un electrodoméstico descartado. Un chispazo azul que trepaba entre las varillas, se rompía y volvía a nacer, una y otra vez, con un zumbido constante que llenaba el garaje de una energía casi viva. Nada extraordinario, en teoría. Es un experimento que cualquier estudiante de física ha visto alguna vez en un laboratorio escolar. Pero Daniel hizo algo que nadie más había probado antes. Colocó un puntero láser barato, de esos que se vendían en cualquier tienda de electrónica, justo en la trayectoria del arco eléctrico. Y esa noche, algo cambió. El tornillo que desapareció, el zumbido del transformador cambió de tono. El arco, que normalmente se movía de forma caótica, se estabilizó, como si de pronto obedeciera a una orden invisible. Daniel se acercó, fascinado, sin entender del todo lo que estaba presenciando. Sobre la mesa de trabajo había un tornillo de acero, olvidado ahí desde hacía días. Cuando Daniel lo acercó al campo que formaban las 2 varillas, el tornillo tembló levemente y, durante una fracción de segundo, dejó de estar ahí. No se movió, no cayó al suelo, no rodó fuera de la mesa. Simplemente, por un instante, el espacio donde debía estar quedó vacío. Y al instante siguiente, volvió a aparecer, exactamente en el mismo lugar, como si nada hubiera pasado. Daniel se quedó paralizado, con el corazón latiendo con fuerza. Repitió el experimento una y otra vez, con monedas, con clavos, con pequeños trozos de alambre. Y en algunas ocasiones, cuando la intensidad del láser y la potencia del arco coincidían en un punto exacto, el objeto volvía a desvanecerse por un instante y regresaba después, siempre al mismo lugar. No había luz cegadora, ni sonido extraño, ni ninguna de las cosas que uno esperaría de una película de ciencia ficción. Solo una ausencia breve, silenciosa, casi tímida. Un hueco diminuto en la realidad. El aire del garaje olía a ozono.
ese aroma metálico que deja tras de sí una tormenta eléctrica. Pero había algo más debajo de ese olor, algo que Daniel no supo nombrar entonces y que, con el paso de los años, terminaría atormentándolo. Esa noche marcó un antes y un después en la vida de Daniel Ferro, y como cualquier persona que descubre algo que parece imposible, sintió una necesidad urgente: contárselo a alguien antes de empezar a dudar de su propia cordura. La llamada que lo cambió todo. En enero de 1995, Daniel marcó el número de un programa de radio nocturno especializado en fenómenos extraños, avistamientos, teorías de conspiración y relatos que ningún noticiero se atrevería a tocar. Era el tipo de espacio donde la gente llamaba a las 3 de la madrugada para contar cosas que, de día, jamás se atreverían a mencionar en voz alta. El presentador, acostumbrado a escuchar de todo, notó algo distinto en la voz de Daniel. No sonaba a alguien buscando fama ni a un bromista queriendo entretener a la audiencia. Sonaba nervioso, casi asustado, como si estuviera confesando algo que llevaba semanas guardando en secreto. Daniel explicó el arco eléctrico, el láser, el tornillo que había desaparecido y regresado. El presentador, con calma profesional, le preguntó si podía tratarse simplemente de una ilusión óptica, un efecto de la luz distorsionando el aire caliente alrededor del arco. La respuesta de Daniel dejó al presentador en silencio por varios segundos. «Lo sé porque lo siento», dijo. «Cuando el campo se activa, el aire del garaje cambia. Se vuelve pesado. Mi perro ya no quiere entrar ahí. Los pájaros dejaron de posarse en el techo. Algo en ese campo hace que los seres vivos quieran estar en cualquier otro lugar menos ahí». Esa noche, cientos de personas escucharon la llamada. Y como suele pasar con este tipo de historias, el rumor se multiplicó más rápido que cualquier explicación racional. Empezaron a llegar cartas a la estación de radio, algunas suplicándole que se detuviera, convencidas de que estaba jugando con fuerzas que no comprendía, otras animándolo a seguir, convencidas de que había tropezado con algo revolucionario. Daniel, lejos de asustarse, se sintió validado, y esa sensación resultaría, con el tiempo, mucho más peligrosa que cualquier descarga eléctrica. El precio de querer más. La obsesión de Daniel creció más rápido que su prudencia. Ya no le bastaba con hacer desaparecer tornillos por una fracción de segundo. Quería más potencia, más estabilidad, más control sobre ese fenómeno que parecía responderle solo a él. En el verano de 1995, cometió un error que marcaría el resto de su historia. Sustrajo 6 transformadores industriales de una subestación eléctrica cercana a su pueblo. Los conectó a su sistema, y cuando encendió el equipo, la demanda de energía fue tan brutal que provocó un apagón parcial en varias propiedades vecinas. Las autoridades rastrearon el origen de la sobrecarga hasta su garaje. Daniel fue arrestado y pasó 60 días en una celda del condado. Pero en lugar de frenarlo, la cárcel se convirtió en un espacio de incubación para su obsesión. Pasó cada uno de esos 60 días dibujando diagramas en cualquier papel que conseguía, refinando cálculos, imaginando una versión mejorada de su máquina. Cuando finalmente salió, no estaba arrepentido. Estaba más decidido que nunca. Reconstruyó su sistema con piezas compradas legalmente, mejoró la estabilización del láser y perfeccionó el diseño del arco. Cuando volvió a llamar al programa de radio meses después, el presentador notó de inmediato un cambio en su voz, más rápida, más oscura, casi desesperada. «Ya no es solo un parpadeo», dijo Daniel. «Ahora los objetos desaparecen varios segundos, y cuando regresan, a veces regresan distintos». Describió un bloque de madera que había desaparecido durante 3 segundos completos, y que, al volver, estaba helado, como si hubiera pasado ese tiempo en otro lugar completamente distinto. Habló también de una flor que se marchitó y se secó en cuestión de segundos, como si hubiera envejecido días enteros en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces llegó la parte que dejó mudo al presentador. Daniel había probado el campo con un ratón. El animal desapareció durante 5 segundos. Al reaparecer, seguía con vida, pero algo en él estaba profundamente mal. Giraba sin control dentro de su jaula, se golpeaba contra los barrotes, se negaba a comer o beber agua. Murió 2 días después. El presentador le suplicó que se detuviera, que buscara ayuda de verdad, que involucrara a científicos capaces de supervisar lo que estaba haciendo. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea.
Y luego, la respuesta de Daniel. No puedo detenerme ahora. Estoy demasiado cerca. Tenía razón en una cosa. Estaba cerca. Pero no de lo que él creía. La noche en que todo se rompió. En febrero de 1996, Daniel hizo su última llamada conocida a aquel programa de radio. Y lo que contó esa noche silenció incluso a los oyentes más escépticos. Explicó que había logrado ampliar el campo generado por su máquina. Ya no afectaba solo a objetos pequeños. Ahora podía introducir parte de su propio cuerpo dentro de él. Y cuando lo hacía, el tiempo se sentía distinto. Todo a mi alrededor se ralentiza, dijo. Puedo ver el movimiento como si fuera niebla espesa. Y cuando salgo del campo, me doy cuenta de que ha pasado más tiempo del que yo experimenté. El presentador hizo la pregunta que todos los oyentes tenían en la cabeza. Daniel, ¿me estás diciendo que construiste una máquina del tiempo? Hubo una larga pausa antes de que él respondiera, con cautela. No sé si es tiempo. Puede que sea percepción, puede que sea la realidad misma, pero estoy cerca. Solo necesito más potencia y un mejor estabilizador. El presentador intentó convencerlo de detenerse, de buscar respaldo científico, de no seguir solo. Pero para entonces, la paranoia de Daniel ya había echado raíces. Aseguraba que había vehículos desconocidos estacionados cerca de su casa, que alguien lo vigilaba, que el gobierno ya sabía de su existencia. La llamada terminó con una promesa. Volvería a comunicarse en marzo, esta vez con pruebas. Videos, mediciones, todo lo que le habían pedido. Esa llamada nunca llegó. En marzo de 1997, Daniel Ferro desapareció por completo. Su teléfono quedó desconectado. Las cartas que le enviaban regresaban sin abrir. La granja donde vivía parecía abandonada. Y entonces el garaje se incendió. Cenizas y una nota. Cuando los bomberos llegaron, el fuego ya había consumido casi por completo la estructura. Las paredes estaban ennegrecidas. El cobre de los cables se había fundido y colgaba como estalactitas metálicas desde el techo. En el centro del suelo de concreto había una marca circular de más de 1 metro de diámetro, oscura y profunda, como si algo con una potencia inmensa hubiera estado ahí antes de desaparecer. Las autoridades no encontraron ningún cuerpo, ni huesos, ni restos, ni un solo indicio de que Daniel hubiera estado dentro del garaje en el momento del incendio. Entre los escombros, los investigadores hallaron una caja de herramientas de metal, parcialmente protegida del fuego. Dentro, había una hoja de papel, chamuscada en los bordes, con una frase escrita a mano en tinta, ya casi ilegible. No se trata del tiempo, se trata de cómo ves las cosas. El caso se archivó como desaparición sin resolver. Pero en Internet, apenas empezaba a nacer, la historia de Daniel Ferro encontró un hogar perfecto. Foros primitivos, grupos de noticias, boletines electrónicos, todos discutían la misma pregunta. ¿Había logrado viajar en el tiempo? ¿Lo había destruido su propia máquina? ¿Lo habían secuestrado agencias gubernamentales interesadas en su descubrimiento? Nadie tenía pruebas. Todos tenían una teoría. El hombre de la playa de 1930. En 1998, un investigador aficionado encontró en un archivo digitalizado un recorte de periódico de 1930. Hablaba de un cuerpo hallado en una playa de California, un hombre de unos 30 años, vestido con ropa que parecía extrañamente moderna para la época. En su bolsillo llevaba un pequeño dispositivo metálico rectangular, cubierto de botones y símbolos que nadie logró identificar entonces. Cuando la fotografía del artículo circuló en los foros dedicados al caso de Daniel Ferro, algo hizo que a muchos se les helara la sangre. Aquel extraño objeto se parecía sospechosamente a algo que un aficionado a la electrónica de los años 90 podría haber construido con sus propias manos. ¿Había viajado Daniel accidentalmente hasta 1930? ¿Había muerto décadas antes de haber nacido siquiera? No existía ninguna prueba concluyente, solo una fotografía borrosa y una coincidencia inquietante que alimentó todavía más la leyenda. Años después, en septiembre de 2006, un profesor de física de una pequeña universidad recibió un correo electrónico que lo dejó paralizado frente a la pantalla. El remitente decía llamarse Daniel Ferro. El mensaje era breve. Decía que la gente creía que estaba muerto, que no lo estaba, pero que tampoco estaba del todo presente. Adjuntaba diagramas de algo que llamaba marco estabilizador de tercera generación.
junto con una advertencia clara: no construirlo, solo estudiarlo. El profesor intentó responder. El correo rebotó. Rastreó la dirección hasta una biblioteca pública en una isla del Pacífico. Nadie recordaba haber visto a nadie que coincidiera con la descripción de Daniel. Otro callejón sin salida. Otro fantasma digital. La caja, en el ático. Avancemos hasta octubre de 2022. Una pareja joven, Renata y Óscar, acababa de comprar una vieja casa de campo en una zona rural, con la intención de restaurarla y comenzar ahí una nueva vida. Mientras retiraban el aislante del ático, la mano de Renata golpeó algo sólido, oculto detrás de una de las vigas. Era una caja de madera, pesada, cubierta por décadas de polvo. Sobre la tapa, una etiqueta escrita a mano, con la tinta ya desvanecida por el tiempo. D. Ferro. No abrir hasta el momento correcto. Al abrirla, encontraron cuadernos llenos de anotaciones, diagramas de circuitos y fechas que iban desde 1995 hasta 2021. También placas de circuitos, algunas quemadas, otras en perfecto estado, envueltas en bolsas antiestáticas, y una fotografía instantánea que mostraba a un hombre de pie junto a un enorme marco metálico en forma de anillo. En el reverso de la fotografía, con la misma letra de la etiqueta, se leía una fecha: 21 de junio de 2021. Y debajo, una frase: sí funcionó, solo que no de la manera en que yo pensaba. Pero lo verdaderamente perturbador llegó después. Uno de los cuadernos contenía la dirección exacta de la casa que Renata y Óscar acababan de comprar. Junto a ella, una anotación: estabilidad del campo magnético óptima. Lugar seguro de almacenamiento. La encontrarán en el momento correcto. ¿Cómo podía Daniel haber conocido esa dirección? ¿Cómo podía un cuaderno escondido años atrás contener información fechada en 2021? La pareja compartió su hallazgo en internet, y la historia se propagó con rapidez. Personas que habían seguido el caso de Daniel Ferro durante décadas comenzaron a escribirles. 3 semanas después, sonó el teléfono de Óscar, sin identificador de llamadas. Una voz cansada, desgastada, pero inconfundible para cualquiera que hubiera escuchado alguna vez aquellas viejas grabaciones de radio. Soy Daniel Ferro. Escuché que encontraron mi caja. Me gustaría explicarles qué pasó. Lo que Daniel contó esa noche. Llegó a la casa una tarde fría de octubre. Tenía 59 años, la edad exacta que debería tener si hubiera envejecido con normalidad desde 1997. Pero se veía mucho mayor, desgastado de una forma que no parecía puramente física, como si algo invisible hubiera estado drenándolo durante años. Durante varias horas, sentado en la cocina de aquella casa desconocida, Daniel contó su versión de los hechos. Según él, nunca viajó en el tiempo, al menos no de la forma en que todos imaginaban. La máquina no me movió a través del tiempo, explicó. Me desincronizó, seguía en el mismo mundo, en los mismos lugares, en la misma secuencia de acontecimientos, pero fuera de fase respecto a todos los demás. Como una radio sintonizada casi, pero no del todo, en la frecuencia correcta. La música seguía ahí, pero distante, borrosa. Describió la noche del incendio, el campo por fin estabilizado, la decisión imprudente de entrar completamente dentro de él. No hubo destello de luz, ni sensación de movimiento. Solo un silencio enfermizo, como si el mundo entero se hubiera desplazado ligeramente hacia un lado, dejándolo a él atrás. Cuando salió del campo, el equipo se había sobrecalentado, y el fuego ya consumía el garaje. Logró escapar, pero cuando intentó retomar su vida, descubrió que algo estaba profundamente roto. Sus amigos reconocían su rostro, pero no lograban recordar su nombre. Su antiguo casero recordaba haberle alquilado una habitación, pero no podía asociar ese recuerdo con la persona que tenía delante. Las llamadas telefónicas se cortaban, las conversaciones se desvanecían de la mente de la gente casi tan rápido como ocurrían. No desaparecí, dijo Daniel. Me volví difícil de percibir, difícil de recordar, como si la mente de la gente pudiera verme, pero no pudiera sostenerme. Y cada vez que se exponía nuevamente al campo, el efecto empeoraba. Se volvía un poco menos real para quienes lo rodeaban. Durante los años siguientes, vivió al margen de la sociedad. Trabajos ocasionales pagados en efectivo, habitaciones temporales, lugares donde nadie necesitaba recordarlo por la mañana. Y mientras tanto, seguía investigando,
tratando de entender qué había activado realmente su máquina. La conclusión a la que llegó lo aterrorizó más que cualquier otra cosa que hubiera descubierto antes. Nunca se trató del tiempo, dijo. Se trataba de la percepción, de la memoria, del mecanismo frágil mediante el cual las mentes conscientes confirman que otra persona existe. Una persona no es solo un cuerpo. Una persona es un patrón sostenido en la mente de otros. Y yo dañé mi capacidad de ser recordado. El precio de volver antes de irse. Daniel les pidió 3 cosas a Renata y Oscar: que enviaran los cuadernos a un archivo de investigación privado, que aseguraran el ático porque parte del equipo todavía conservaba actividad magnética, y que jamás intentaran contactarlo de nuevo. Después se puso de pie, caminó hacia la puerta y desapareció en la noche. Lo que ocurrió a continuación es la parte que Renata y Oscar dicen no poder explicar del todo, ni siquiera años después. En cuanto Daniel cruzó la puerta, ambos tuvieron que hacer un esfuerzo consciente para recordar su rostro, no días después. Inmediatamente, sus rasgos comenzaron a desdibujarse, como agua escapando entre los dedos. El color de su chaqueta, la forma de sus manos, el tono exacto de su voz. Renata tomó un cuaderno y comenzó a escribir tan rápido como pudo, porque sentía cómo el recuerdo se desvanecía mientras todavía estaba fresco. Oscar se quedó de pie en la cocina, intentando recordar la voz del hombre que apenas una hora antes había estado sentado frente a él. No pudo. En menos de una hora, tuvieron que leer sus propias notas como si las hubiera escrito otra persona. Reconocían la letra, el papel, incluso la mancha de café en una de las esquinas, pero el recuerdo vivo detrás de esas palabras ya había comenzado a diluirse. Años más tarde, dicen que aquel encuentro se siente como una película a medio recordar, algo que vieron muy tarde en la noche y que apenas logran reconstruir. Saben que ocurrió porque las pruebas siguen ahí, los cuadernos, la fotografía, sus propias anotaciones escritas de puño y letra, pero la experiencia de estar sentados frente a Daniel Ferro, de escuchar su voz, de mirar su rostro, se ha desvanecido casi por completo. A eso, Daniel lo llamaba el desmemoriar. No es olvido, es algo más profundo, el borrado lento de la presencia de una persona en la mente de quienes la conocen, mientras la evidencia física de su existencia permanece intacta, a plena vista. La pregunta que deja esta historia, y quizás por eso el caso de Daniel Ferro, no es realmente una historia sobre viajes en el tiempo. Es una historia sobre algo mucho más inquietante. ¿Qué es lo que realmente nos hace reales para los demás? ¿Nuestro cuerpo? ¿Nuestro nombre? ¿Los documentos que llevan nuestros datos? ¿O es, simplemente, la capacidad de otras personas para percibirnos, reconocernos y llevarnos con ellas en la memoria? Daniel creía que su máquina había roto esa conexión. No murió. No viajó a otro siglo. Simplemente se volvió imposible de retener. Un rostro que nadie logra describir con precisión. Una voz que nadie puede reproducir con exactitud. Un nombre que se evapora en el instante mismo en que se pronuncia. Desde aquella noche en la granja, solo han existido avistamientos dispersos y jamás confirmados. Alguien parecido a Daniel, haciendo preguntas extrañas en un departamento de física universitario. Un asistente a una conferencia que se presentó con ese nombre, pero de quien nadie logró recordar el rostro después. Un residente de un albergue con conocimientos técnicos sorprendentes que se marchó antes de que alguien pudiera aprender demasiado sobre él. Cada avistamiento, un poco más incierto que el anterior, no porque Daniel se esconda, sino porque, si su historia es verdadera, el mundo ya no puede sostenerlo con claridad. En algún lugar, quizás en este mismo momento, Daniel Ferro camina por calles comunes, entra en habitaciones comunes, atraviesa vidas que no logran retenerlo. Vivo, presente, tratando de dejar suficiente evidencia antes de que el último hilo se rompa. Su máquina funcionó, solo que no de la manera en que él esperaba. No conquistó el tiempo. No abrió una puerta hacia el pasado ni hacia el futuro. Le arrebató lo único que ningún ser humano puede permitirse perder: la capacidad de seguir siendo real en la mente de los demás. Daniel Ferro no encontró la forma de viajar en el tiempo, encontró la forma de caer fuera de la memoria. Y la realidad lo castigó por ello. Y ahí termina, por ahora, la historia de Daniel Ferro. Un hombre que quiso tocar algo que ningún manual de física explica, y que terminó pagando un precio que ninguno de nosotros querría pagar jamás. No la muerte, sino el olvido en vida.
Si esta historia te dejó pensando, si sentiste ese escalofrío recorrerte la espalda en algún punto del relato, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a Mind of a Ruler, activa la campanita para no perderte los próximos casos, y cuéntame en los comentarios, ¿tú crees que Daniel realmente construyó algo real? ¿O crees que simplemente se perdió dentro de su propia mente? Lee los comentarios de los demás, porque ahí siempre aparecen teorías que ni siquiera yo había considerado. Y antes de irte, piénsalo un segundo. Si un día conocieras a alguien que empieza a desvanecerse de tu memoria justo después de despedirse, ¿lo notarías a tiempo? Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte a Mind of a Ruler.